Capítulo 531. En Nod. Enfermos y peregrinos venidos de todas partes. Valeria y el divorcio. Curación del pequeño Leví. Jesús se encuentra entre enfermos y peregrinos venidos a él de muchas partes de Palestina. Hay incluso un navegante de Tiro al que una desgracia en el mar lo dejó paralítico y que ahora cuenta esa vicisitud suya, la caída de un embalaje por el balanceo del barco. Las mercancías pesadas lo alcanzaron y le golpearon en la columna. No murió, pero es más que un muerto, porque todo acabado como está, y obliga así a sus familiares a no trabajar para cuidarlo. Dice que ha ido con ellos a Cafarnaúm y luego a Nazaret, y que ha sabido por María que estaba en Judea, concretamente en Jerusalén. Me dio los nombres de los amigos que podían alojarte, y un Galileo de Séfori me dijo que estabas aquí. Y he venido, y sé que tú no desprecias a nadie, ni siquiera a los samaritanos. Y espero que escuches mi súplica, porque yo tengo mucha fe. Su mujer no habla, pero acurrucada al lado del jergoncillo en que han puesto al enfermo, mira a Jesús con unos ojos que le suplican más que toda la palabra. ¿En dónde recibiste el golpe? Debajo del cuello, justo ahí sufrí el choque más fuerte y sentí un ruido en la cabeza como cuando se golpea el bronce, y esto luego se transformó en un continuo mugido de mar tempestuoso y luces de todos los colores comenzaron a danzar delante de mí, y luego ya no sentí nada durante muchos días, y navegábamos en las aguas de Sintium, y me vi en casa, sin saber cómo. Y de nuevo yo oía el ruido de la cabeza y veía las luces en los ojos, y esto fue así durante muchos días, y luego se pasó, pero los brazos se han quedado muertos, y así también las piernas. Un hombre acabado a los 40 años, y además tengo 7 hijos, Señor. Mujer, incorpora a tu marido, y destapa el sitio en el que recibió el golpe. Y la mujer sin decir nada obedece, con movimientos diestros y maternales y ayudada por el que ha venido con ella, y no sé si es un hermano o un cuñado, introduce un brazo por debajo de los hombros de su consorte, mientras que con la otra mano le sujeta la cabeza, y con la delicadeza con que daría la vuelta a un recién nacido, separa de la yacija el pesado cuerpo. Una cicatriz que todavía está colorada señala el punto de la herida mayor. Jesús se inclina y todos alargan el cuello para mirar. Jesús apoya la punta de los dedos en la cicatriz y dice, quiero. Y el hombre reacciona, como si le hubiera tocado una corriente eléctrica, y lanza un grito, ¡qué fuego! Y Jesús separa los dedos de las vértebras lesionadas y dice, álzate. Y el hombre no se lo deja decir 2 veces. Apoyar en la yacija los brazos desde hace meses eran inertes, y moverse para liberarse de quienes lo tienen sujeto y bajar de la baja camilla las piernas y ponerse en pie, queda hecho esto todo en mucho menos tiempo de lo que yo he empleado para describir las frases del milagro. La mujer grita, y el familiar también grita, y el hombre curado levanta los brazos al cielo, y está enmudecido de alegría. Un instante de alegría que es asombrada, y luego gira en torno a sí mismo, seguro como el hombre más ágil, y se encuentra cara a cara contra la cara de Jesús. Y entonces recobra la voz y grita, bendito seas tú y quien te ha enviado, porque yo creo en el Dios de Israel y en ti, que eres su Mesías. Y se arroja al suelo para besar los pies de Jesús entre los gritos de la gente. Después los otros milagros, y la mayor parte son a niñitos y a mujeres y a ancianos, y luego Jesús habla. Ustedes han visto el milagro de los huesos fracturados que se sueldan de nuevo, y de miembros muertos
que vuelven a vivir. Ver esto les ha concedido el Señor para confirmar la fe en los que creen y suscitarla en los que no la tienen. Y los milagros han sido concedidos a personas de todos los lugares que han venido aquí en busca de salud, impulsadas por la fe en mi virtud curativa. Hay aquí judíos y galileos y libaneses, y siro-fenicios, habitantes de la lejana Batanea y de las costas marinas, y todos han venido sin preocuparse de la estación del año, ni de la largura del recorrido, y los familiares los han acompañado sin murmurar y sin dolerse por los trabajos dejados o suspendidos, o por los negocios que han sido abandonados. Por todo este sacrificio, era nada en la relación a lo que salían a obtener. Y de la misma manera que han caído los egoísmos y las incertidumbres del hombre, igualmente han caído las ideas políticas y religiosas que antes les constituían una pared para considerar a todos como sus hermanos, a todos iguales en la vida y en el sufrimiento y en el deseo y en la esperanza de la salud y de consuelo. Y yo, porque es justo que así sea, he concedido la salud y el consuelo a todos aquellos que han sabido unificarse en una esperanza, que eso es en sí ya fe. Yo soy el pastor universal y debo acoger a todas las ovejas que quieren entrar en mi rebaño, y no hago distinción entre las ovejas sanas y enfermas, y entre ovejas débiles y fuertes, y entre ovejas que me conocen porque ya pertenecían al rebaño de Dios, y ovejas que hasta ahora no me conocían, y que no conocían ni siquiera al verdadero Dios. Porque yo soy el pastor de la humanidad. Y yo tomo a mis ovejas allá donde se hallen, para que vengan en dirección a mí. Son ovejas flacas, sucias, descorazonadas, ignorantes, ovejas que han sufrido los golpes de pastores que no las han amado y que las han rechazado considerándolas inmundas. No hay inmundicia que no pueda ser lavada, y no hay oveja impura que queriéndose limpiar y pidiendo la ayuda para esto, pueda ser rechazada alegando que es impura. Dios es quien suscita los buenos deseos. Si los suscita y es señal de que desea de que pasen a ser una realidad, es el mismo Espíritu de Dios el que pide con súplicas inefables esta absorción de todos los hombres por parte del amor, porque el Espíritu de Dios desea extenderse y enriquecerse y extenderse amando a un número ilimitado de seres, apenas suficientes para reconfortar la infinidad del amor que es Dios y enriquecerse con el amor de un número ilimitado de seres atraídos hacia Él por la dulzura de su fragancia. No lo es, y tampoco es, pues, lícito a ninguno despreciar y rechazar a quien quiere entrar en el rebaño santo. Esto es para aquellos de entre ustedes que puedan cultivar en su corazón las ideas de buena parte de Israel, que son ideas de juicios y de distinciones que Dios no estima, al ser contrarios a su plan de hacer de todos los pueblos un único pueblo que lleve el nombre del Mesías por el enviado. Pero ahora les hablo también a los que han venido de afuera, a las ovejas que hasta ahora eran agrestes y que sienten el deseo de entrar en el rebaño único del único pastor. Y digo, nada les haga perder la confianza y nada las descorazone, porque no hay paganismo y no hay idolatría y no hay vida no conforme a la que yo enseño que no puedan ser abominadas y rechazadas, permitiendo al espíritu que se regenere, libre de toda la mala planta, y de forma que resulte apto para recibir las nuevas simientes y revestirse con los nuevos distintivos. Y esto debería impulsar a los pueblos hacia mí, más que la salud para los cuerpos. De la misma manera, y que esto le sirva tanto para hebreos de Palestina como para hebreos y prosélitos de la diáspora,
como también para los gentiles, de la misma manera que saben venir a mí, para que sus carnes enfermas queden libres del yugo de las enfermedades, también sepan venir, para que su espíritu quede libre del yugo del pecado y del paganismo. La primera cosa que ustedes deberían pedirme, todos, y desearlo con todas las fuerzas, es el ser liberados de aquello que hace a su espíritu esclavo de las fuerzas malas que le dominan. La primera cosa que deberían querer es esta, liberación. Querer esto como primer milagro, el reino de Dios en ustedes. Porque, teniendo este reino en ustedes, todas las otras cosas les van a ser dadas, y les serán dadas de forma que el don no pese como un castigo en la otra vida, y no les habéis parado a pensar en las inclemencias del tiempo, ni en las fatigas, ni en las pérdidas de dinero. Esto con tal de obtener la salud de los cuerpos, los cuales, aunque hoy están curados, un próximo mañana van a perecer por la muerte física. Y con el mismo corazón, ustedes deberían saber afrontar todas las cosas, con tal de obtener la salud para el espíritu y la vida eterna y la posesión del reino de Dios. Burlas y amenazas de parientes o de convecinos o de autoridades que son respecto a aquello que van a tener todos de cualquier lugar que vengan, si saben acercarse a la verdad y a la vida. ¿Quién, por detenerse un día en una fiesta que terminara con el ocaso, dejaría de ir a un lugar donde supiera que le espera una vida feliz? Bueno, pues a pesar de todo muchos actúan así, y por saciarse durante una fracción del tiempo con los insípidos e inútiles gozos del mundo, dejan de acudir al lugar donde hallarían para siempre y sin miedo a ver que el odio enemigo se los pudiese arrebatar, donde hallarían para siempre el verdadero alimento, la verdadera salud y el verdadero gozo. En el reino de Dios no hay odio, no hay guerra y no hay abusos, y quien sabe entrar en él no conoce ya dolor, ni tampoco angustia, ni atropellos, sino que posee la paz gozosa que sólo puede emanar del Padre mío. Me despido de ustedes porque pueden marcharse, vuelvan a sus lugares. En estos momentos ya mis discípulos son numerosos y están esparcidos por todas las regiones de Palestina. Escúchenlos, si es que quieren conocer mi doctrina y estar preparados para el día de la decisión, de la que dependerá la vida eterna de muchos. Yo les doy mi paz para que los acompañe. Y Jesús, bendiciendo primero a la gente, entra de nuevo en la casa. Los apóstoles se quedan afuera todavía un tiempo, y luego entran para comer, porque el sol, alto en el cielo, dice que es mediodía. Sentados a la rústica mesa, después de la bendición de los alimentos compuestos por pequeños quesos y achicoria hervida y condimentada con aceite, hablan de los acontecimientos de la mañana y se felicitan porque el número de los discípulos evangelizadores ya permite aliviar al maestro de la fatiga de hablar continuamente en las condiciones del cansancio en que se encuentra. Efectivamente, Jesús ha adelgazado aún más en estos últimos tiempos, y su color, por naturaleza de un tono blanco marfil y denso, con un leve matiz de color sonrosado debajo de la tez levemente morenita de los pómulos, ahora aparece blanco del todo. Es semejante a un pétalo de la magnolia y ya no es fresco. A mí, que habiendo vivido mucho tiempo en Milán, conozco el delicado color del mármol y de Candoglia con que ha sido construido el magnífico Duomo, el rostro del Señor en estos últimos y dolorosos meses de vida terrena me parece justo del color de ese mármol, que no es blanco, y no es rosa, y no es amarillo, pero recuerda, y con los más delicados matices, estos tres colores. Los ojos están más hundidos y por tanto parecen más oscuros, quizás también porque una sombra de cansancio vela los párpados y las cuencas, ojos de quien poco duerme y que mucho llora y sufre. Y la mano
Parece más larga porque ha enflaquecido y palidecido. Dulce mano de mi Señor, que ya muestras el relieve de los tendones y las venas, que tienes concavidades de delgadez, y que dejas entrever, por tanto, la estructura ósea de debajo, santa y mártir mano, ya preparada para el clavo que te va a traspasar. Les será fácil a los verdugos encontrar el punto en que meter el clavo, porque no hay velo de adiposidad en la ascética mano de mi Señor. Ahora está desmayada, como cansada, sobre la madera oscura de la mesa, mientras él menea la cabeza sonriendo cansadamente a sus apóstoles, que se dan cuenta del infinito cansancio de sus miembros y de su voz, y sobre todo de su corazón, demasiado afligido y demasiado fatigado por el esfuerzo de deber tener unidos todos los corazones distintos, y de tener que soportar y mantener celado el deshonor del discípulo incorregible. Pero Pedro sentencia: tú, indiscutiblemente, hasta la fiesta de la dedicación tienes que descansar. Nosotros nos ocuparemos de estos que vienen. Tú vas, ya está, a casa de Tomás, vas a estar cerca y en paz. Tomás apoya la propuesta de Pedro, pero Jesús menea la cabeza. No, no quiere ir. Bueno, pues entonces no hablas en estos días. Podemos hacerlo nosotros, y no serán palabras excelsas, pero nos atenderemos a lo que sabemos. Y tú solamente curas a los enfermos, ¿eh? Podemos hacer nosotros también eso, dice Judas Iscariote. "Mm, yo por lo que a mí respecta me retiro", dice Pedro. Y sin embargo ya lo hiciste. Claro, cuando el Maestro no estaba con nosotros y debíamos representarlo y despertar el amor por él, pero ahora está él y el milagro lo hace él. Solo él es digno de esto. Milagro nosotros, pero si necesitamos nosotros recibir el de nuestra renovación, porque por nosotros solos me doy cuenta y bien que no haremos nunca nada bueno. Somos unos míseros y pecadores e ignorantes. Te ruego que hables por ti. Yo de ninguna manera me siento un mísero, replica Judas de Keriot. El maestro está cansado. Su cansancio es más moral que corporal, y si es verdad que lo queremos, y vamos a evitar disputas, son las cosas que más lo agotan, dice Severo el celote. Jesús levanta los ojos para mirar al anciano apóstol que es siempre tan sabio, y le extiende una mano por encima de la mesa para acariciarlo, y el celote toma entre sus manos obscuras esa mano blanca y la besa. Tienes razón, pero yo también la tengo cuando digo que inevitablemente tiene que descansar, porque parece enfermo, insiste Pedro. Todos asienten, incluso el anciano Juan, y Elisa que dice: hace mucho que yo lo vengo diciendo y por eso yo querría... Y hay un golpe en la puerta, y Andrés, que es el que está más cerca, va a abrir, y sale y cierra atrás de sí, y vuelve y dice: Maestro, hay una mujer que insiste en verte, y trae una niñita consigo, y debe ser de elevada condición. A pesar de vestir modestamente, no está enferma, y yo diría que ni ella ni la niña. Pero no sé por qué trae un velo tupido, y la niña trae en sus brazos unas flores espléndidas. Dile que se vaya. Estamos diciendo que tiene que descansar, y tú no lo dejas ni siquiera terminar de comer, refunfuña Pedro. Se lo he dicho, pero ha contestado que no va a cansar al maestro, y que a él seguro que le dará alegría el verla. Pues dile que vuelva mañana a la hora de todos. Ahora el maestro va a descansar. Y Andrés, acompáñalo a la habitación de arriba, yo voy enseguida, dice Jesús. Vaya, lo sabía, así se cuida, justo como estábamos diciendo. Y Pedro está inquieto, pero Jesús se levanta y antes de salir pasa por detrás de Pedro y le pone las manos en los hombros y se agacha un poco a besarlo en el pelo y le dice: tranquilo, Simón, el que me ama alivia mi cansancio, más que el descanso en una cama. ¿Y qué sabes tú si ésta te quiere? Simón, la intranquilidad te hace decir palabras de las que ya estás arrepentido, porque las sientes necias. Tranquilo,
Tranquilo, una mujer que viene con una criatura inocente y que me trae a su criatura inocente con los bracitos cargados de flores, no puede sino ser una que quiere y que intuye mi necesidad de encontrar un poco de amor y de pureza entre tanto odio e inmundicia. Y sale y sube a la escalera de la terraza, mientras que Andrés, cumplida su misión, regresa a la cocina. La mujer está en la puerta de la habitación de arriba, que es alta y esbelta, y está cubierta con un tupido manto pardo. Está velada la cara con una tela de lino sendalí, que es marfileño y que le baja desde la ceñida capucha hasta la cara. La niña, infante todavía porque tendrá como mucho 3 años, lleva un vestidito blanco y un manto acampanado, con una capuchita blanca también, pero la pequeña capucha se ha deslizado mucho hacia atrás sobre los ricitos del delicado color rubio castaño. Y es que la pequeñuela, alzando la carita que sobresale de entre las flores que tiene apretadas entre sus bracitos, está mirando a la mujer. Y las flores son espléndidas, como solo en estos países pueden encontrarse en el frío diciembre. Rosas y rosas mezcladas con delicadas flores blancas, que no sé qué flores son. No soy muy fuerte en floricultura. Jesús, en cuanto pone el pie en la terraza, recibe el saludo de la vocecita de la pequeñuela, que impulsada por la mujer corre hacia él diciendo, Ave Domine Jesu. Y Jesús agacha su alto cuerpo hacia su minúscula devota y poniéndole una mano en su pelito le dice, La paz sea contigo. Y luego se endereza otra vez y sigue a la hijita que con un gorjeo de risa vuelve a donde la mujer, la cual ha hecho una profunda reverencia y se ha apartado al lado de la puerta para dejar pasar al maestro. Jesús la saluda con un movimiento de la cabeza y entra en la habitación para ir a sentarse en el primer asiento que encuentra, y guarda silencio, como en una actitud de espera. Muy rey. Su austera dignidad es tanta que sentado en su pobre asiento de madera sin respaldo parece sentado en un trono sin manto, y solo con la túnica de lana azul obscurísima, sin adornos ni franjas, y un poco descolorida en los hombros, donde el agua de lluvia y el sol y el polvo y el sudor han mordido el color. Una túnica limpia, pero pobre. Parece vestido de púrpura, pues mucha es la majestad de su porte. Muy rígido, y con el grave ademán de la cabeza sobre el cuello y de las manos apoyadas sobre las rodillas y con las palmas abiertas y casi hierático, los pies desnudos y apoyados en el desnudo suelo. Está hecho de baldosas viejas. Como fondo, la pared desnuda y apenas blanqueada con cal. Suspendidos detrás de su cabeza, no un paño precioso o un baldaquino, sino una criba para la harina y una soga de la que penden manojos de ajos y cebollas. Pero aparece más majestuoso que si tuviera un suelo precioso bajo sus pies y una pared áurea a sus espaldas, y un velo de púrpura adornado con gemas encima de su cabeza. Espera. Su majestuosidad paraliza a la mujer en un momento de estupor lleno de veneración. También la niña se queda callada e inmóvil al lado de la mujer. Está un poco atemorizada, quizás, pero Jesús le sonríe y dice, Estoy aquí por ustedes, no tengan miedo. Y entonces todo temor cesa. La mujer susurra algo a la niña, y la niña se mueve, seguida de la mujer, y va contra las rodillas de Jesús, y le pone en el regazo todas las flores, y dice, Las rosas de Faustina a su Salvador. Y lo dice lentamente, como uno que sabe poco de una lengua que no es la propia. Entretanto la mujer se ha arrodillado detrás de la niña y ha echado hacia atrás el velo. Es Valeria, la madre de la pequeñuela, y saluda a Jesús con su romano. Salve, maestro. Que Dios venga a ti, mujer. ¿Por qué estás aquí y tan sola? Dice Jesús mientras que acaricia a la pequeñuela, que ya no tiene miedo, y que no contenta con haber puesto las flores en el regazo de Jesús, busca con las manitas en el manojo perfumado, para elegir las que, según ella,
son más hermosas y luego dice, toma, toma, que son tuyas. Y alza ahora una rosa y ahora una de las anchas umbelas blancas con estrellitas olorosas hasta cerca de la cara de Jesús, que acepta y va depositando de nuevo las flores en el montón perfumado. Entretanto Valeria habla. Estaba en Tiberíades, porque mi hija se encontraba ligeramente enferma y nuestro médico lo había aconsejado. Una pausa larga de Valeria que cambia de color y luego dice apresuradamente, y yo tenía mi corazón muy afligido y deseaba verte porque para mi sufrimiento solo un médico podía encontrar la curación. Tú, maestro, que tienes las palabras de justicia en todas las cosas. Por eso habría venido igualmente, por el egoísmo de ser consolada y también para saber lo que debo hacer para, sí, para tener por mí, mía, por mi parte, gestos de gratitud hacia ti y tu Dios, que me habéis concedido seguir teniendo a esta criatura, que también es mía. Pero nosotros sabemos muchas cosas, maestro, los informes de los hechos de la colonia, hasta de los más mínimos que se depositan todos los días en la mesa de trabajo de Poncio Pilatos, que toma la visión de los hechos. Pero para tomar las decisiones que se requieran, oye mucho el parecer de Claudia, y muchos informes hablan de ti y de los hebreos que mantienen en agitación al país, haciendo de ti al mismo tiempo un estandarte de desquite nacional y una causa de odio civil. Claudia juzga bien al decirle a su marido que de uno solo en toda Palestina no debe temer que sea causa de una desgracia, de ti. Y Pilatos un día y otro le presta atención. Hasta ahora, la más fuerte ha sido Claudia. Pero si mañana otra fuerza dominara a Pilatos, he tenido pues el conocimiento y he sentido que mi inocente te consolaría. Has tenido un corazón compasivo e iluminado, mujer, y que Dios te ilumine del todo y vele por esta criatura tuya ahora y siempre. Gracias, Señor, porque tengo necesidad de Dios. Y hay algunas lágrimas que caen de los ojos de Valeria. Sí, lo necesitas. En Dios vas a encontrar todo consuelo, y sabrás hallar la guía para ser justa al juzgar, y para perdonar y seguir amando, y sobre todo para educar a ésta y para que tenga la vida feliz de los que son los hijos del Dios verdadero. Ya ves que este Dios que tú no conocías, este Dios al que quizás habías despreciado, a él y a su ley, tan distinto de los dioses de ustedes y de sus leyes y religiones, este Dios, al que ciertamente habías ofendido con un modo de vivir en que la virtud no era respetada en muchas cosas, leves todavía si quieres, pero camino para más graves heridas contra la virtud y más graves ofensas a la divinidad, que te ha creado a ti también. Ya ves que este Dios te ha amado tanto, que a través de un dolor que sentías con tu humanidad de madre y de madre que no tiene conocimiento de una vida futura, ni por tanto de una temporal separación de esa carne de su carne, te ha traído a mí, y te ha amado tanto que me condujo a Cesarea cuando casi agonizabas sobre el pequeño cuerpo de tu criatura, que ya se enfriaba en medio de su agonía. Te ha amado tanto que te la ha devuelto para que tuviera siempre presente la bondad y el poder del único Dios verdadero, y que tuvieras un freno ante toda la licencia pagana y un consuelo en todos los dolores de mujer casada, y te ha amado tanto que a través de otro dolor ha reforzado en ti la voluntad de acercarte al camino, a la verdad y a la vida, y de asentarte ahí con tu criatura para que al menos ella, ya desde su primera infancia, posea aquello que es consuelo y paz y salud, y luz en los tristes días de la tierra, y que posea estas cosas como la preservación de todo lo que a ti te hace sufrir, en tu parte mejor y en la afectiva, la primera instintivamente buena y que no soporta el fango. Obscuro este fango en que está obligada a vivir la segunda, desordenada en su bondad, porque en tus afectos, mujer,
eres pagana. Y no es culpa tuya, es culpa del mundo en que vives y del gentilismo en que has crecido. Y solo quien está en la verdadera religión sabe dar a los afectos el valor, la medida y las manifestaciones justas. Tú, madre, que no sabías de la vida eterna, ambas sin orden a tu hija, y viéndola morir enajenada a causa de la muerte inminente que la amenazaba desesperadamente, te rebelabas contra esa pérdida, como quien viera aferrado por un loco al ser más querido y lo viera tenerlo suspendido en un abismo de cuyo fondo no podría resurgir y que si cayera ya no podría ni siquiera ser sacado como un frío cadáver. Para el beso de su amor, así es como tú veías a tu Fausta ya suspendida en el abismo de la nada. Pobre mamá, que no habría recuperado jamás a su hija, jamás, ni con la carne, ni con el espíritu, la nada. Esa cosa finita, inexorablemente finita, que es la muerte para aquellos que no creen en la vida espiritual. Tú, esposa pagana y amante y fiel, has amado en tu esposo a tu Dios terreno de amor carnal, tu hermoso Dios que se proponía a tu adoración, rebajando tu dignidad de igual a un servilismo de esclava. Que la mujer viva sumisa a su marido y humilde y fiel y casta. Sí, el hombre es la cabeza de la familia, pero la cabeza no quiere decir que sea déspota. Cabeza tampoco quiere decir que sea caprichoso patrón, al que le sea lícito todos los caprichos, y no solo respecto a la carne, sino también a la parte mejor de su esposa, donde tú, callo, y ahí yo, también calla. Dices, pobres mujeres de un lugar donde el libertinaje está hasta en las fábulas de vuestros dioses. Las de vosotras, que no sois ni impúdicas ni licenciosas, ¿cómo podéis estar donde están vuestros maridos? Es inevitable que la que no es una licenciosa ni una degenerada se canse con desazón y que experimente un dolor verdaderamente atroz, como de fibras que se desgarran, una gran turbación, un venirse abajo todo el culto hacia el marido, contemplado siempre como si fuera un dios. Cuando descubre que aquel al que adoraba como un dios es sólo un mísero ser dominado por animalidad brutal, y que es licencioso y adúltero y atolondrado e indiferente y burlador de los sentimientos y de la dignidad de su esposa, no llores, yo también sé todo, y sin necesidad de los informes de los centuriones. No llores, mujer, aprende más bien a amar en el orden a tu marido. Ya no puedo amarlo porque ya no lo merece y lo desprecio, y no me rebajaré a mí misma imitándolo, pero ya no lo puedo amar. Todo ha acabado entre nosotros. Lo he dejado marcharse sin tratar de retenerlo, y en el fondo he sentido agradecimiento a él por última vez, por el hecho de marcharse, y no lo buscaré. Por lo demás, ¿acaso fue alguna vez un compañero mío? Caída la venda de mi adoración, ahora recuerdo y juzgo sus acciones. ¿Estaba acaso al lado de mi corazón cuando yo lloraba al deber seguirlo aquí dejando a mi madre enferma y a la patria recién casada y próxima a dar a luz? Él, frívolo, se reía con sus amigos y se reía de mis lágrimas y náuseas, avisándome solo de que no le manchara la túnica. ¿Estaba acaso a mi lado en mis nostalgias por estar en patria ajena? No, fuera con los amigos en los festines a los que mi estado no me consentía ir. ¿Estaba acaso inclinado conmigo hacia la cuna de la recién nacida? Se echó a reír cuando le mostraron a la recién nacida y dijo, yo casi diría que la pusieran en el suelo. Y no para tener niñas he tomado el yugo matrimonial. No estuvo presente en la purificación, diciendo que era una inútil pantomima, y dado que la pequeñuela lloraba, dijo al salir, pónganle por nombre Libitina, y que esté consagrada a la diosa. Y cuando Fausta agonizaba,
¿Acaso compartió conmigo la angustia? ¿Dónde estaba la noche que precedió a tu venida? En casa de Valeriano, en un banquete. Pero lo amaba. Era, y es como has dicho, mi Dios. Todo en él me parecía bueno y acertado, y me concedía amarlo. Y yo era de sus deseos la esclava más esclava. ¿Sabes por qué me ha alejado de él? Lo sé, porque en tu carne se había despertado el alma, y tú ya no eras una hembra, sino mujer. Eso, he querido hacer de mi casa una casa virtuosa, y él ha encontrado la manera de ser trasladado a Antioquía, al lado del cónsul, imponiéndome no seguirle, y consigo se ha llevado las esclavas favoritas. Oh, no lo seguiré. Tengo a mi hija y tengo todo. No, no tienes todo. Tienes una pequeña parte del todo, lo necesario para ser virtuosa, porque el todo es solo Dios. Y tu hija no debe ser para ti una razón de injusticia respecto al todo. Antes bien debe ser de justicia. Por ella y con ella tienes el deber de ser virtuosa. He venido para consolarte y para que me consueles, pero también he venido para preguntarte cómo educar a esta niña y para hacerla digna de su Salvador. Había pensado hacerme prosélita de ustedes y hacerla prosélita también a ella. ¿Y tu marido? Oh, con él todo ha terminado. No, todo empieza, porque tú sigues siendo su mujer. Y el deber de la mujer buena es hacer bueno a su consorte. Él dice que quiere divorciarse, y ciertamente lo hará, así que... Y lo hará, pero aún no lo ha hecho. Y mientras no lo haga, eres incluso según la ley de ustedes, su esposa, y como tal, tienes el deber de permanecer en tu lugar como esposa. Tu lugar es el de ser segunda respecto a tu marido en la casa, al lado de tu hija, ante los ojos de los criados y del mundo. Tú piensas que él ha dado el mal ejemplo, y es verdad, pero esto a ti no te exime de dar tu ejemplo de virtud. Él se ha marchado, es verdad. Tú, junto a tu hija y a los criados, toma su lugar. No todo es censurable en las costumbres de ustedes. Cuando Roma estaba menos degenerada, sus mujeres eran castas y trabajadoras y servían a la divinidad con una vida de virtud y fe. Aunque su mísera condición de paganas les hiciera servir a falsos dioses, la idea era buena. Ofrendaban su virtud a la idea de la religión y a la necesidad de un respeto a una religión y a una divinidad y a un verdadero nombre que desconocían, pero cuya existencia sentían, como sentían que era mayor que el licencioso Olimpo y que las degradantes deidades que según las leyes mitológicas lo poblaban. Inexistente vuestro Olimpo e inexistentes vuestros dioses, pero vuestras antiguas virtudes eran fruto de la convicción sincera de tener que ser virtuosos para ser mirados por los dioses con amor, y eran fruto de ese deber que sentíais que debíais tener hacia las divinidades a las que adorabais. Ante los ojos del mundo, especialmente de nuestro mundo judío, parecíais necios por este acto vuestro de honrar a algo que no existía, pero a los ojos de la justicia eterna y verdadera, a los ojos del Dios Altísimo, que es único y omnipotente y creador de todas las criaturas y de todas las cosas, esas virtudes, ese respeto, ese deber no eran vanos. El bien siempre es bien, y la fe siempre tiene valor de fe, y la religión tiene siempre el valor de religión. Si el que lo sigue y practica y posee está convencido de estar en la verdad. Yo te exhorto a imitar a las antiguas mujeres castas de ustedes, trabajadoras y fieles, permaneciendo en tu lugar, columna y luz de tu casa. No creas que vaya a desaparecer el respeto de los criados hacia ti por haberte quedado sola. Hasta ahora te han servido por miedo,
y alguna vez con un celado sentido de odio y rebelión, pero de ahora en adelante te van a servir con amor. Los infelices aman a los infelices. Tus esclavos conocen el dolor. Tu alegría era para ellos un amargo aguijón. Tus penas, despojándote de la fría luz de ama, en el sentido más odioso de esta palabra, te van a revestir de una cálida luz de conmiseración. Y serás amada, Valeria, amada por Dios y amada por tu hija, y amada por tus criados, y aun en el caso de que ya no fueras la esposa, sino la divorciada, recuerda, Jesús se pone en pie, recuerda que la separación legal no destruye el deber de la mujer de ser fiel a su juramento de esposa. Tú quisieras entrar en nuestra religión. Uno de sus divinos preceptos es que la mujer es carne de la carne de su marido y que ninguna cosa o persona puede separar lo que Dios ha hecho una sola carne. También nosotros tenemos el divorcio. Ha venido como un mal fruto de la lujuria humana y del pecado original y de la corrupción de los hombres, pero no ha venido espontáneamente de Dios, porque Dios no cambia su palabra. Y Dios había dicho, inspirando a Adán, que todavía era inocente, y por tanto que hablaba con una inteligencia que no estaba empañada por la culpa, las palabras que los esposos una vez unidos debían ser una sola carne. Y la carne no se separa de la carne, sino por el adverso episodio de la muerte o de la enfermedad. El divorcio mosaico, concedido para evitar pecados aún más atroces, concede a la mujer solamente una libertad muy mísera. La divorciada es siempre una disminuida en el concepto de los hombres, ya sea que bien permanezca divorciada o bien pase a segundas nupcias, pero ante el juicio de Dios es una infeliz. Si pasa a estar divorciada por malevolencia del marido y se queda como divorciada, más. Y si está divorciada por torpes culpas propias y se casa de nuevo, es solo una pecadora, una adúltera. Pero tú quieres entrar en nuestra religión por seguirme a mí. Y entonces yo, el Verbo de Dios, habiendo llegado el tiempo de la perfecta religión, te digo lo que le digo a muchos, y no le es lícito al hombre separar lo que Dios ha unido. Y es siempre adúltero aquel o aquella que teniendo en vida a su cónyuge, pasa a nuevas nupcias. El divorcio es prostitución legal y pone al hombre y a la mujer en condiciones de cometer pecados de lujuria. La mujer divorciada difícilmente vive como una viuda, y viuda fiel de un vivo. El hombre divorciado nunca permanece fiel al primer vínculo. Tanto el uno como la otra, pasando a otras uniones, descienden del nivel de los hombres al de los animales, a los cuales les está permitido cambiar de las hembras a cada moción de su apetito. La fornicación legal, peligrosa para la familia y para la patria, es delictiva respecto a los inocentes. Los hijos de los divorciados deben juzgar a sus padres. Severo juicio el de los hijos. Al menos uno de los padres es condenado por los hijos, y los hijos quedan, por el egoísmo de sus padres, condenados a una vida afectiva mutilada. Y si además a las consecuencias familiares del divorcio que priva del padre o de la madre y a los hijos inocentes, se les une el hecho del nuevo matrimonio del cónyuge, al que han sido confiados los hijos, a la condena de una vida afectiva mutilada por la carencia de un miembro, se une otra mutilación, la de la pérdida, más o menos total, del afecto del otro miembro, dividido o totalmente absorbido por el nuevo amor y por los hijos de la nueva unión. Hablar de nupcias y de matrimonio en el caso de una nueva unión de un divorciado o de una divorciada es profanar el significado de la cosa que es el matrimonio. Solo la muerte de uno de los cónyuges y la subsiguiente viudez del otro podría y puede justificar las segundas nupcias. Lo que no quita que yo juzgue
que sería mejor inclinar la cabeza ante el veredicto siempre justo de quien regula los destinos de los hombres y cerrarse en castidad cuando la muerte haya puesto fin al estado matrimonial, dedicándose toda a los hijos y amando al cónyuge pasado a la otra vida en sus hijos. Esto es un amor despojado de toda la materialidad, y esto es santo y veraz. Pobres hijos, experimentar, después de la muerte o del hundimiento del hogar, la dureza de un segundo padre o de una segunda madre, y la angustia de ver compartidas las caricias con otros hijos que no son hermanos. Aquí hay una nota aclaratoria y procedo a leerla. Aquí, en Nuevas Nupcias, en el caso de la viudez, Jesús expone un consejo evangélico, no un mandato, como asimismo se observa en lo que dice San Pablo en la primera de Corintios 39 y 40. Y el mismo Jesús ha mencionado antes que sólo la muerte de uno de los cónyuges y la subsiguiente viudez del otro puede justificar las segundas nupcias. Esto termina la nota aclaratoria, así que continúa la lectura. No, en mi religión no va a existir el divorcio, y aquel que estipula el divorcio civil para contraer una nueva unión será un adúltero y pecador. La ley humana no va a modificar mi decreto. El matrimonio en mi religión ya no será un contrato civil ni una promesa moral hecha y sancionada en la presencia de testigos designados para tal fin. Será, antes bien, un indisoluble vínculo, corroborado y soldado y santificado por el poder santificador que yo le daré, convertido éste en sacramento. Para que comprendas, es un rito sagrado, es un poder que ayudará a practicar santamente todos los deberes matrimoniales, pero que será también la sentencia de indisolubilidad del vínculo. Hasta ahora, el matrimonio es un mutuo contrato natural y moral entre dos de distinto sexo. Pero desde el amanecer de mi ley, el matrimonio se extenderá al alma de los cónyuges, y vendrá a ser, pues, también un contrato espiritual sancionado por Dios a través de sus ministros. Ahora bien, tú sabes que nada es superior a Dios. Por tanto, lo que Él haya unido, nunca jamás habrá una autoridad alguna, ni ley ni capricho humano, o de ninguna criatura que pueda desunir el donde tú callo y yo calla, da vuestro rito y se perpetúa en la más allá, en el nuestro y en mi rito, porque la muerte no es final, sino sólo separación temporal del esposo de su esposa, y el deber de amar persiste después de la muerte. Por esto les digo que quisiera la castidad en los viudos, pero el hombre no sabe ser casto. Y también por eso les digo que los cónyuges tienen el deber recíproco de mejorarse el uno al otro. No menees la cabeza así en este deber. Y hay que cumplir con el deber, si es que hay una verdadera voluntad de seguirme. ¿Te muestras duro hoy, maestro? No, es que soy maestro y tengo frente a mí una criatura que puede crecer en la vida de la gracia. Si tú no fueras cual eres, te impondría menos, pero tú tienes un buen temple, y el sufrimiento depura y templa cada vez más tu metal. Un día me vas a recordar y me bendecirás por haber sido como soy. Mi marido no volverá sobre sus pasos. Tú irás adelante, llevando de la mano al inocente, y caminarás por el camino de la justicia, sin odio y sin vergüenza, pero también vas a esperar inútiles y no esperes nada de añoranza por lo que se ha perdido. Entonces sabes que lo he perdido. Sí lo sé, pero no tú. Es él el que te ha perdido a ti, porque no te merecía. Ahora escucha, es duro. Si me has traído rosas y sonrisas inocentes para consolarme, yo no puedo hacer otra cosa sino prepararte a llevar la corona de espinas de las esposas abandonadas. Pero reflexiona, si pudiera retroceder el tiempo y llevarte nuevamente a aquella mañana en que Fausta agonizaba y que tu corazón
fuera puesto en la condición de elegir entre tu hija y tu marido, debiendo perder con seguridad a uno de los dos, ¿qué elegirías? Y la mujer reflexiona, está pálida, pero sufriendo con fortaleza, y después de las pocas lágrimas derramadas al principio del diálogo, luego se inclina sobre la pequeñuela que se ha sentado en el suelo y se divierte poniendo las florecillas blancas todas alrededor de los pies de Jesús. La recoge y la abraza y grita, yo la elegiría a ella, porque a ella le puedo dar mi propio corazón y criarla como he aprendido que se debe vivir. Es mi hija y estar unidas incluso en el más allá. Siempre su madre yo voy a ser, y siempre mi hija será ella, y la cubre de besos, mientras que la pequeñuela se abraza a su cuello, toda amor y sonrisas. Dime, oh, dime maestro, que enseñas tú a vivir como héroes, que cómo criarla para estar las dos en tu reino, qué palabras y qué hechos debo enseñarle. No se necesitan las palabras ni tampoco los hechos especiales, solo se perfecta para que ella refleje tu perfección. Ama a Dios y al prójimo para que ella aprenda a amar y vive en la tierra con tus afectos en Dios, y ella te imitará, por ahora así. Más tarde mi Padre, que les ha amado de una manera especial, pondrá los medios para satisfacer las necesidades espirituales de ustedes y las va a hacer sabias en la fe que llevará mi nombre. Y esto es todo lo que hay que hacer. En el amor a Dios vas a encontrar todo el freno contra el mal, y en el amor al prójimo vas a tener toda la ayuda contra el abatimiento de la soledad. Y enseña a perdonar a ti misma y a tu hija. ¿Comprendes lo que quiero decir? Comprendo. Es cabal. Maestro, te dejo. Bendice una pobre mujer, que es más pobre que una mendiga, cuyo compañero le sea fiel. ¿Dónde estás ahora? ¿En Jerusalén? No, en Béter. Juana, que es muy buena, me ha mandado a su castillo. Arriba sufría demasiado, y estaré ahí hasta que vaya Juana a Jerusalén, o sea, hasta dentro de poco. Va a bajar a Judea con tu madre y con las otras discípulas, con las primeras benignidades de la primavera. Después estaré con ella una temporada, y luego vendrán las otras y yo iré con ellas. Pero el tiempo habrá medicado ya la herida. Sí, el tiempo, y sobre todo Dios, y la sonrisa de tu niña. Adiós, Valeria, y que el Dios verdadero, que tú buscas con el Espíritu bueno, te conforte y te proteja. Jesús le pone la mano encima de la cabeza a la pequeñuela bendiciendo, y luego se acerca a la puerta que está cerrada y pregunta, ¿has venido sola? No, con una liberta. El carro me espera en el bosque de antes del pueblo. ¿Todavía nos vamos a ver, maestro? Para la dedicación yo voy a estar en Jerusalén en el templo. Ahí voy a estar, maestro. Tengo la necesidad de tus palabras para la nueva vida. Ve tranquila. Dios no deja sin la ayuda a quien lo busca. Creo, oh, verdaderamente es triste nuestro mundo pagano. La tristeza se halla donde quiera que no haya una verdadera vida en Dios. También en Israel se llora. Es porque ya no se vive en la ley de Dios. Adiós y que la paz sea contigo. Y la mujer hace una profunda reverencia e insinúa algo a la niña, y la pequeñuela levanta la cara y alarga sus bracitos y repite, Ave Domine Jesu. Y Jesús se agacha y coge la flor de los labios del beso inocente que ya se forma en la boquita y la bendice una vez más. Y luego entra otra vez en la habitación y pensativo se sienta junto a las flores que están desparramadas en el suelo. Pasa un rato así y luego alguien llama a la puerta. Ven. Y la puerta se entreabre y se introduce por la abertura la cara honesta de Pedro. ¿Eres tú? Ven. No. Deberías venir tú donde nosotros, porque aquí hace frío. ¡Qué flores más bonitas y muy valiosas! Pedro, mientras habla, observa a su maestro. Sí, muy valiosas, pero el gesto y el modo en que ha sido llevado a cabo vale más que las flores. Me las ha traído la hija de Valeria, la romana amiga de Claudia.
Ya sé. ¿Y por qué? Para consolarme porque saben lo que sufro, y Valeria ha tenido esta idea. Ha pensado que las flores de una niña inocente podrían consolarme. Una romana, y los de Israel te damos solo dolor. La intuición de Judas era exacta. Decía que había visto un carro parado y que sin duda la mujer era una romana. Y... y se ha intranquilizado, maestro. Pedro, es todo él una pura pregunta. Pero Jesús le dice solamente, ¿en dónde está Judas? Afuera. Quiero decir en el camino al principio del bosque. Quiere ver quién es el que ha venido o la que ha venido a verte. Vamos a bajar. Judas está ya en la cocina y se vuelve y ve entrar a Jesús y dice, aunque tú quisieras, no podrías negar que esa mujer ha venido para quejarse de algo. ¿Tienen todavía más cosas que decir? ¿Que no tienen que ocuparse si no es solamente en espiar e informar y... Yo no tengo obligación de responderte, pero lo hago de todos modos. Y Simón Pedro ya sabe quién es. Y a todos les digo la causa de su venida. También las criaturas, que aparentemente son las más felices, pueden tener la necesidad de consuelo y de consejo. Andrés, sube a recoger las flores que ha traído la niña y llévaselas al pequeño Leví. ¿Por qué? Porque está muriéndose. Está muriéndose, pero si a la hora tercera yo lo he visto y estaba sano, dice asombrado Bartolomé. Estaba sano, antes del anochecer habrá muerto. Si está tan mal, bueno, no podrá gozar de las flores. No, pero en esa casa abrumada las flores que envía el Salvador dirán una palabra luminosa. Jesús se sienta, mientras que todos hablan de la labilidad de la vida. Entretanto, Elisa se ha puesto el manto y ahora dice, voy yo también con Andrés, esa pobre madre. Vese alejar a Andrés y a Elisa con las flores entre las manos, y Jesús guarda silencio, también Judas titubeante. Jesús está silencioso, pero no severo. Judas se mueve alrededor de él, estimulado por el ansia de saber y por el ansia atormentada de quien no tiene la paz de la conciencia, pero al final lo que hace es apartar a Pedro y preguntarle. Se sosiega después de hablar con Pedro y va a pinchar a Mateo, que está escribiendo tranquilamente en un ángulo de la mesa. Vuelve Andrés corriendo y habla con congoja. Maestro, el niño está realmente agonizando. Al improviso parecían locos, pero cuando Elisa ha dicho, las manda el Señor, y yo creía que hubieran comprendido, para el hecho fúnebre, pero la madre y el padre juntos han dicho, oh, es verdad, corre a llamarlo, él lo curará. La palabra de la fe, vamos. Y entonces Jesús sale casi corriendo. Naturalmente todos lo siguen, incluso el viejo Juan, que está renqueando al final de todos. La casa está al final del pueblo, pero Jesús llega pronto y se abre paso entre la gente que obstaculiza la puerta abierta. Va derecho a una habitación que está en el fondo del zaguán, porque es una casa grande con muchos moradores, quizás hermanos unos de otros. En la habitación, inclinados sobre el improvisado lecho, el padre, la madre y Elisa. No ven a Jesús, sino cuando dice, la paz a esta casa. Entonces dejan el lecho los infelices padres y se arrojan a los pies de Jesús. Solo Elisa se queda donde estaba, ocupada en frotar los miembros, que ya van helándose con sustancias aromáticas. El pequeño está realmente en las últimas. Su cuerpo tiene ya la pesantez y el relajamiento de la muerte. Su carita está seria, y los orificios de la nariz están denegridos, y los labios están violáceos, y el pequeño respira con fatiga, espasmódico, el pequeño pecho, y cada respiro, de tan separado como está del precedente, parece siempre ser el último. La madre llora, apoyado el rostro en los pies de Jesús, y el padre también, postrado hasta el suelo, dice, ten piedad,
ten piedad, porque no sabe decir más. Jesús dice, Leví, ven aquí conmigo y alarga los brazos. Y el pequeño, un niñito de unos 5 años, sufre como una sacudida, como si alguien mientras durmiera le hubiera llamado fuerte. Se sienta sin fatiga, se restriega con los pequeños puños los ojitos y mira a su alrededor como asombrado, y al ver a Jesús, abandona sonriente el lecho y vestido con su blusón va seguro hacia el Salvador. Los padres, estando como están, inclinados, no ven nada. Pero las exclamaciones de Elisa, que grita «¡Bondad eterna!», y de los apóstoles y curiosos que desde el zaguán elevan un «oh» de estupor, les advierte lo que está sucediendo. Entonces levantan la cara del suelo y ven a su hijito ahí, sano, como si jamás hubiese agonizado. La alegría les hace reír y les hace llorar y les hace gritar y les hace callar, según las reacciones de cada individuo, pues aquí produce un estupor mudo y casi desconcertado. Es demasiada la diferencia entre la condición precedente y la actual. Los dos pobres padres, que ya estaban aturdidos por el dolor, hallan con dificultad el hecho de poder acoger la alegría. Pero al fin lo consiguen, mientras que Jesús toma en brazos al niño. Entonces, al mutismo le sigue un diluvio de palabras mezcladas con exclamaciones de alegría y bendición. Y es difícil seguir este diluvio de palabras que se superponen desordenadamente. Yo reconstruyo por ellas que hacia la hora sexta el niño que estaba jugando en el huerto había entrado en la casa quejándose de dolores abdominales. Su abuela lo había tomado en brazos y lo había tenido cerca del fuego y parecía mejorar. Pero luego, cercana ya la hora de las 9, había sufrido un vómito de materias intestinales y enseguida había entrado en la agonía. Esa es la clásica peritonitis fulminante. Su padre, ante las primeras manifestaciones del mal, había corrido a Jerusalén y había vuelto con un médico, el cual, viendo al niño, a quien entretanto le había venido el vómito, había dicho, «Él no puede vivir», y se había marchado. Y en efecto cada minuto que pasaba el pequeño empeoraba, y ya se ponía frío, y ellos en medio de la angustia y de la imprevista desgracia no eran capaces de pensar en la salvación cercana. Solamente cuando Andrés y Elisa entraron con las flores diciendo que las mandaba Jesús a Leví, tuvieron como una luz interior y dijeron que Jesús lo salvaría. Y lo ha salvado y bendito por toda la eternidad. Tus flores, la esperanza, la fe. Oh, sí, la fe en tu amor por nosotros. Ordena como esclavos, pues todo te debemos. Y Jesús los escucha mientras que sigue teniendo en brazos al niño, y los deja hablar hasta que se cansan, y hasta que sus nervios, sometidos a tanta tensión con el desahogo, se relajan, y luego dice dulcemente, yo amo a los niños y a los corazones fieles, y todos ustedes, los de Nob, son muy buenos conmigo. Si soy bueno con quien me odia, ¿qué no voy a dar yo a quien me ama? Yo sabía, y sabía también, que el dolor les hacía olvidar a la fuente de la vida, y he querido señalarles el camino. Pero ¿por qué no has venido tú mismo, Señor? ¿Tenías acaso temor de que no te acogiéramos? No, sabía que ustedes me recibirían con amor, pero entre estos que están alrededor de nosotros, había alguno que necesitaba convencerse de que yo no ignoro nada acerca de los hombres y del estado de los corazones. Y he querido también que otros comprendieran que Dios responde a quien lo invoca con fe. Ahora estén en paz y crezcan cada vez más en la fe y en la misericordia de Dios. La paz sea con todos ustedes. Adiós, Leví. Ve con tu mamá ahora. Adiós, mujer. Consagra al Señor también el fruto que llevas en tu seno, en el recuerdo de la bondad que ha tenido el Señor para contigo. Adiós, hombre.
conserva tu espíritu en la justicia. Y se vuelve para marcharse y pasa con dificultad entre los parientes que se apiñan en el zaguán, son abuelos, tíos, primos del que ha recibido el milagro, y que quieren todos hablarle a Jesús y bendecirlo, y ser bendecidos y besarle las vestiduras y las manos, etc. Y luego después de la numerosa parentela está la gente del pueblo que quiere hacer lo mismo. Pero estos, dejando a los de la casa bendecida por el milagro a gozar de su alegría, se echan a la calle en pos de Jesús. Y en las calles, que son ya oscuras con el habitual ruido de las horas de fiesta, toda Nob conduce de nuevo a Jesús a la casita de Juan. Y se hace necesaria toda la autoridad de los apóstoles para convencer a los del pueblo de que regresen a sus casas. Y dejan tranquilo al maestro, y para conseguirlo, a la autoridad deben unir los medios más enérgicos, como la amenaza de que si no lo dejan descansar, al día siguiente se van a marchar todos de allí. Por fin, el cansado puede descansar.